Bueno, buenos días a todos. Gracias a Alejandro, a Lina y a todos que me invitaron a compartir como la perspectiva de la cooperación y pues lo que ha pasado en los últimos meses, y más que todo quería compartir con todos ustedes unos aprendizajes ya después del cierre de USAID que pues a muchos nos dio shock y mucho guayabo. A ver. Bueno, muchos de ustedes saben, yo creo que aquí todos lo vivimos. En marzo de este año, el gobierno de los Estados Unidos decidió cerrar USAID. Y este fue un artículo que salió en el Economist, que me pareció buenísimo, que hablaba sobre cómo la cooperación y la ayuda internacional pues, nos brindaba pues, unos aprendizajes y unas oportunidades de mejora. Y eso es lo que les vengo aquí a conversar. Lo primero es como reconocer las críticas del modelo de cooperación. Yo sé que habían muchísimas, pero pues aquí quería recalcar algunas. Lo primero, pues muchos decían la cooperación es insostenible, eso es como un cheque en blanco, ¿qué pasa después de que se giran los recursos? Nadie sabe. Segundo, había siempre la crítica de también eso es puro asistencialismo, como les decía, eso es un cheque en blanco, uno entrega unos recursos y pues ya uno ni siquiera sabe qué fue lo que pasó con esos recursos. Sí. También nos criticaban mucho y nos decían, ustedes son muy ineficientes. Yo creo que algunos de ustedes trabajaban con la cooperación y saben que había mucho papeleo, había mucha negociación, habían muchos contratos. Aquí hay un compañero en la audiencia, Miguel, que era parte del equipo de contratos, Carlos también, que era parte del equipo. Entonces sí, digamos que ellos saben que pues esto no es que sea mentira, hay muchas verdades, éramos ineficientes. También había una crítica de que pues no había suficientes datos, no había suficiente investigación, era un poco aleatoria la cooperación, se entregaba así, nadie entendía muy bien cómo se entregaba. Esto fue una de las grandes críticas de este gobierno y es ¿dónde está el retorno a la inversión? Estamos invirtiendo millones de dólares o billones de dólares alrededor del mundo. ¿Dónde está ese retorno? Y cómo lo vemos como de vuelta específicamente en los Estados Unidos. Y los últimos dos siempre nos criticaban y pues mucho venía del sector privado. Los tiempos son lentísimos. Yo también vivía frustrada, les quiero decir honestamente, en USAID porque eso eran meses y meses y meses para lograr convenios y alianzas, entonces sí recibíamos mucho esa crítica. Y la última que también recibíamos muchísimo es enfoque en outputs, que es como estamos enfocados solamente en una actividad específica y no estamos enfocados realmente en el impacto global. Y todo esto como traje esta diapositiva porque la APC Colombia presentó este informe como en junio de este año, explicando cuántos eran los recursos que se iban de la cooperación y nuevamente a ese artículo del Economist que decía hay también otras oportunidades. Aquí yo creo que lo importante de recalcar es que pues efectivamente los recursos de USAID, por lo menos en Colombia, cada vez eran menor, como se dan cuenta en el 2024 y como que suben en el 2020. Parte es la pandemia, pero parte también es la crisis migratoria que recibió Colombia, entonces ahí subieron muchísimos los recursos, pero digamos que sí íbamos en bajada, y aquí trabajaba conmigo Jimena, Miguel, Carlos y varios que sabíamos que nos decían cada rato, la cooperación se va a acabar, y hay que trabajar porque la cooperación en algún momento, por lo menos a Colombia, siendo un país de renta media, pues va a terminar. Entonces, hoy, como les decía, quería compartirles aquí uno de los aprendizajes. En Colombia nosotros teníamos un objetivo, yo creo que era distinto, nuevamente como pensando en ese artículo del Economist y todas las críticas del modelo de la cooperación. En Colombia sí teníamos un objetivo que era como fortalecer a Colombia, que Colombia fuera más estable, pacífica y próspera, y eso no lo hacíamos solos. Yo empecé trabajando en USAID hace alrededor de 11 años y cuando entré a la misión, siempre tuve, y pues no era solo yo, sino varios del equipo, éramos como, bueno, ¿cómo hacemos que nuestros recursos vayan más allá de esas actividades? ¿Y cómo hacemos realmente que sean sostenibles en el tiempo y que nuestros aportes valgan la pena? Y una de las tantas respuestas, porque no es la única, es que, bueno, trabajemos en alianza. Y hace 11 años sí lo hacíamos un par de alianzas, más que todo con el sector público,
pero nos hicimos la pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos alianzas con el sector privado? ¿Y cómo hacemos que esas alianzas sean un poco como lo que nos comentaba Adriana esta mañana, desde una lógica de la sostenibilidad, de una lógica de mercado? Varios de ustedes como que han presentado esos modelos, y hace 11 años de pronto esa pregunta pues no era tan, no sé, tan normal del día a día como hoy. Pero internamente, cuando nos hacíamos esas preguntas, pues habían una cantidad de mitos y leyendas internamente. Entonces muchos compañeros nos decían, no, pero es que el sector privado no tiene interés en trabajar de USAID, o no, es que no tienen recursos, o no, es que no saben manejar los recursos de la cooperación, ya aquí hay un sistema de organizaciones que lo saben hacer. O sea, habían muchas barreras internamente, y yo creo que aquí también varios hablaron sobre esa importancia de cambiar las culturas. Entonces ahí como que empezamos a contestar las preguntas y a probar diferentes modelos. Lo primero es, ¿existen recursos? Y entonces empezamos a hacer una cantidad de estudios de mercados. Y uno de los tantos estudios de mercado se lo dimos a una firma que se llama Jaime Arteaga Asociados. Ellos sacan un índice de inversión social privada. Esta es la que sacaron este año. Y esto, yo sé que 19 billones de pesos, como que no sé, es un número que a veces no entienden en la cabeza, pero para decirles como el presupuesto de USAID anual era 220 millones de dólares. Esto es como 5 veces más, y esto solo el 2024. Entonces, para decirles como el sector privado, uno de esos mitos que teníamos internos, no es que no hay suficientes recursos, pues de una vez desbarcado. Y miren que cada vez más las empresas están aportando más. La segunda pregunta que nos hacíamos era, bueno, pero ¿por qué no seguimos trabajando solos o con las organizaciones que ya hemos venido trabajando como tradicionalmente? Y pues todos sabemos que a veces es como, eso es más cómodo, eso es como más chévere, más fácil. Y entonces empezamos como a retar los equipos. Entonces aquí está, como les decía, Miguel en contratos decía, cambiemos los contratos, hagamos que los operadores de USAID trabajen con el sector privado. Después las organizaciones del sector privado empezaron a venir a la oficina. Oiga, yo quiero trabajar con ustedes, queremos probar estos diferentes modelos. Y estos son 2 gráficas que les quería compartir cuando empezamos a trabajar en esto. Y miren que son 2 mapas porque son 2 diferentes momentos de estrategia. O sea, la de la izquierda era una estrategia de país y la derecha también. Y el número de alianzas público-privadas cada vez crecía más. Entonces yo creo que internamente, poco a poco, como que esto empezó a jalarse dentro de la oficina, de sus socios y todo. Entonces teníamos cada vez más alianzas. Entonces eso me ponía muy contenta y muy feliz. Pero entonces después, cuando ya llegamos a ese número de alianzas así como exorbitante, también hicimos una pausa, reflexión y dijimos, bueno, pero ¿será que esto uno se quiere aliar porque se quiere aliar porque cuando uno ya no logra alianzas ya sostenibles? ¿Será que eso sí es sostenibilidad? ¿Qué es realmente la pregunta aquí? ¿Es cantidad o es calidad? Entonces, miren aquí esta gráfica, pues como les digo, yo soy amante de los datos, y pues cada vez nos reportaban más este tipo de como convenios que hacíamos. Y efectivamente en el 2019 llegamos a por lo menos más de 100 alianzas público-privadas desde USAID. Y hay un bajón grandísimo en el 2020 porque pues ahí sí yo dije, no, esto no se trata del número de alianzas, esto no se trata del número de iniciativas, como varios de ustedes decían, esto no se trata del número de causas, realmente hablemos como de calidad. Entonces ahí sí empezamos a cambiar el chip. Bueno, no es solo poner recursos, no es solo hacer cosas juntos, esto es, el desarrollo es de largo aliento, el desarrollo tiene que tener una mirada sostenible. Entonces empezamos a decir, no, ya no es el indicador que nos debe mover el día a día, no es el número de alianzas, sino la calidad de esas alianzas, y realmente es el impacto que vamos a lograr. Y pues yo sé que esto suena como a veces básico, pero pues ahí vamos aprendiendo. Y otra pregunta que nos hicimos es, bueno, necesitamos un intermediario y tenemos que seguir diseñando pilotos. A lo largo de estos 10 años, como les decía, somos tímidos los seres humanos. Entonces decíamos como, bueno, en vez de pensar, no sé, en 10 municipios de Colombia, empecemos por uno, chiquito, con un par de socios. Y de pronto lo que necesitamos es que un intermediario como para mitigar ese riesgo, como que nos haga la salsa o nos haga la alianza. Entonces nos empezamos un poco a retar y decir, no, ya dejémonos de esos piloticos y dejémonos de esos intermediarios.
y lanzamos una convocatoria donde realmente queríamos hacerlo de manera directa con el sector privado. Entonces aquí, algo nunca antes visto, yo no sé, me imagino que muchos de ustedes de pronto implementan sus recursos de sostenibilidad, pero de pronto hay algunos de ustedes que las subcontratan a esos expertos de sostenibilidad. Pues nosotros también nos hicimos la pregunta de ¿y por qué no más bien darle recursos directamente a la empresa si queremos que realmente sean alianzas con enfoque de mercado? Entonces, para darles un ejemplo, nosotros tuvimos una alianza con Banca Mía, donde Banca Mía hizo una alianza multiactor con nosotros, con el gobierno de Colombia, y llegó alrededor de 70 municipios. Este mapa son solo 8 alianzas multiactor, y miren que yo creo que estamos por lo menos en el 50% del país. Entonces, como que rompimos esa lógica de pilotico, chiquitico, un municipio, probemos un año, y realmente empezamos a decir, bueno, hagámoslos directos con el sector privado, ellos pueden manejar los recursos de la cooperación, y así podemos hacer 5 años, alianzas de 5 años, y podemos llegar a casi el 50% de Colombia. Entonces aquí uno de mis mensajes y mi invitación es, piensen en grande. Y como les decía, ya no se trataba del número de alianzas, sino realmente la calidad de esas alianzas. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el resultado? Lo primero es que yo los invitaría, un eslogan que decíamos muchísimo en la oficina era el poder es local, y eso va a esa diapositiva que les compartía. En el 2024 se reportaron alrededor de 19 billones de pesos de inversión social. Entonces, aquí en Colombia sí están los recursos. A veces como que miramos hacia afuera pensando que los recursos están afuera. No, aquí realmente los recursos están en Colombia, con una inversión de alrededor de 30 millones de dólares. USAID apalancó 112, o sea, consiguió unos socios que pusieron 4 veces o 3 veces más lo que ponía USAID, y además movilizó 677. Movilizar es básicamente yo voy a hacer una alianza con Portafolio Verde, ponemos unos recursos, pero ahí se entera en la comunidad que ellos también quieren aportar, o se entera una cooperativa, o se entera la alcaldía de tal municipio, y ellos también movilizan esos recursos. No los ponen en la alianza, pero se empiezan a mover esos recursos adicionales. Y todo esto es local, todos estos son recursos locales. Pero más allá de los recursos, como les decía, siempre era como, bueno, el número de alianzas, ese indicador no me gustó. Número de apalancamiento, eso no nos está contando toda la historia. Entonces empezamos a medir aún más, bueno, ¿por cuál fue el impacto? Y aquí solo les traigo 3 ejemplos de indicadores. Con esos recursos que les mostré en la diapositiva anterior, pudimos llegar a alrededor de 10.400 personas atendidas. Pudimos llegar a 54.000 nuevos clientes. Pudimos llegar a generar ventas aún más. Todo esto para decirles que pues el impacto ahí sí se vio. O sea, 5 años, alianzas directas, recursos audaces, lograron esto. Y hoy en perspectiva, digamos que ¿cuáles son los aprendizajes? Pues yo quería aquí traer algunos porque pues no todo es perfecto, no todos son las mejores historias. Pues como empecé diciendo, pues USAID sí cerró, pero pues aquí hay unos aprendizajes para todos ustedes y para todo el equipo. Definitivamente una de las fortalezas es ese enfoque de mercado. Yo creo que toda la mañana lo hemos estado viendo, es que la sostenibilidad se da desde la estrategia de la empresa, que la sostenibilidad tenga ese enfoque de mercado, hace que pues todas nuestro impacto, nuestras iniciativas perduren en el tiempo. Una oportunidad también es que cuando varios nos unimos, y mostramos que sí se podía, como les decía, que se podían hacer cosas audaces, grandes, que se podían entregar recursos directamente a organizaciones locales o a sector privado, otros empezaron como a montarse en este cuento también y nos preguntaban cada rato, oye, ¿y eso cómo se hace? ¿Y con quién están trabajando? Entonces hubo como un resultado como de motivación a que otros hicieran este tipo de alianzas. Pero pues también habían unos retos. Lo primero es hacer alianza implica alinear los objetivos. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que invertir tiempo en cafés, en reuniones, en sentarnos, en negociar, en encontrar el gana-gana, pues porque no todo es facilito. Y otra de esos retos fue como pues las capacidades. A veces las capacidades en lo local, pues hay que fortalecerlas realmente antes de que nos sentemos todos como socios. Otro de esos aprendizajes que nos dimos cuenta es, bueno,
USAID va a invertir en esta alianza 5 años o 3 años. Bueno, ¿y cuál va a ser el plan de salida? Porque siempre decíamos, estamos en búsqueda de la sostenibilidad. Y cuando se acaban los recursos de la cooperación, ¿qué pasa? Entonces, digamos que otro de esos aprendizajes era el plan de salida, hay que pensárselo desde el inicio. Y eso a veces es harto, porque uno está emocionado, por fin la logró, va a firmar, se lanzan las actividades y es como, uy, ya tengo que estar pensando en la salida. Y mi recomendación a todos ustedes es sí, piénsense en la salida desde el principio. Y lo último es piénsense en la gobernanza de estas alianzas. También uno piensa como, bueno, pero es que somos todos amigos y aquí nos conocemos, pero siempre es bueno tener una estructura de gobernanza. No tiene que ser la más compleja del mundo, pero eso ayuda para lograr generar esos consensos durante la implementación. Estas sí son unas recomendaciones ya como a nivel personal. Lo primero es, yo creo que lo decía el compañero de construcción que presentó anteriormente, y es hay que invertir en investigación, hay que invertir en monitoreo. Uno a veces piensa que los datos solo cuentan una parte de la historia, como lo decía también el compañero de la campaña de Divina de Naturaleza. Inviertan en eso, porque de ahí es como uno va a poder identificar muy bien ese retorno de esa inversión que está haciendo. Segundo, yo creo que de ahora en adelante no voy a volver a trabajar, sino co-creando, colaborando con otros. Sí, es más fácil hacer todo solito, sí, es más fácil enfocarse solo en el universo de uno o de pronto en la cadena de valor de uno, pero si uno empieza como a abrir ese espectro y a sentarse con otros, salen cosas fantásticas. Tercero, pues yo los invito a que sean audaces, que sean creativos, miren todos los recursos que hay en Colombia, aprovechen esos espacios, como bien decían otras compañeras, aprovechen el espacio de networking, el cafecito, porque efectivamente pues hay que pensar en grande. Y lo último es que pues efectivamente USAID sí cerró, y eso yo creo que es una oportunidad, que es lo que decía el artículo del Economist. Es una oportunidad para un cambio de paradigma, un cambio de sector, cómo podemos entre todos colaborar y hacer más cosas juntos y realmente lograr ese impacto. Entonces, yo cuando hablé con Lina sobre esta presentación, porque el título, digamos que lo puso Lina y Alejo, los invito a que realmente pensemos en lo local. Hay que reinventarse y hay que entender que pues aquí realmente en Colombia tenemos todo el potencial para hacer todo lo que queremos. Y muchísimas gracias.